de qué cosas hace y qué cosas no hace la Defensoría, hasta dónde le permite su mandato legal intervenir en el tema de la protección y protección de derechos y la supervisión de lo que los funcionarios deben o no deben hacer, por un lado, y lo otro es plantearles una agenda mínima, ciertamente, probablemente muy modesta en este inicio, pero que puede empezar a ayudar a generar puntos o temas de consenso que permitan precisamente caminar en adelante en función a ese tema, y no solamente la Defensoría por su lado, sino ustedes, que son precisamente las personas que tienen el interés de que esta institución finalmente pueda tener una respuesta mucho más concreta a lo que hasta ahora ha venido haciendo en función a la temática. O sea que en adelante no tendría que venir un funcionario, no tendría que volver a venir yo a darles charlas, sino a darles cuenta de qué estamos haciendo efectivamente, porque de eso al final se trata, ¿no? Nosotros estamos supeditados a la vigilancia y fiscalización permanente de la ciudadanía. La Defensoría es un órgano constitucional, ya lo saben ustedes, autónomo, no depende del gobierno, un órgano estatal, pero que nosotros no dependemos del mandato del gobierno, por lo tanto tenemos la independencia y la autonomía de poder decidir cómo atendemos los casos, buenas noches, cómo atendemos los casos, de qué manera, ¿no? Y cómo se lo planteamos además, ¿no? Somos un observador y un colaborador crítico de la actividad del Estado. Cuando hay cosas importantes, nos vinculamos con el Estado para poder fortalecer eso importante que hace y hace bien el Estado. Y lo que hace mal, identificamos para no solamente criticar, sino además darle alternativas, salidas, vías por las cuales el Estado puede mejorar ese nivel de atención o puede cambiar el comportamiento que está haciendo mal. Entonces, nuestra competencia abarca tres cosas fundamentales. Uno, el nivel de protección de derechos fundamentales, ¿no? En general, eso ustedes ya lo conocen. Lo segundo es que empata el tema de la protección de derechos fundamentales con el tema de la supervisión de los deberes de la administración estatal. O sea, que el funcionario, el que sea, cualquier funcionario del Estado, cumpla bien su trabajo, pero lo cumpla además verificando que no está afectando un derecho fundamental. Porque lamentablemente nuestro país tiene una cultura legalista, creo que en eso hay que hacer un mea culpa a los abogados, aquellos que están involucrados en el tema de normas. A veces hemos creado una cultura tan apegada a la ley que lo que la ley no dice no lo hacemos, ¿no? Y eso está mal, porque lo que en realidad se debería hacer en el tema del derecho es un tema de sentido común. No hay que hacer lo que por sentido común afecta a una persona. Debería ser así de claro. Lamentablemente a veces ni los propios abogados a veces hacen claro. Pero bueno, es supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, verificando de que cumpla lo que tiene que cumplir, pero además sin afectar derechos fundamentales de la persona, cualesquiera sea, su origen, su procedencia, su identidad sexual, el origen nacional, edad, etc. Y el tercer ámbito de nuestra competencia es el de supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. ¿Cómo hacemos para cumplir estas tres mandatos, estas tres competencias? Hacemos investigaciones cuando llega una queja, una demanda, o cuando identificamos en un medio de comunicación una demanda que es pública, una denuncia que es pública sobre la afectación de un derecho, nosotros intervenimos, hacemos la investigación defensorial interna y dependiendo del resultado de esta hacemos recomendaciones puntuales, ¿no? Elaboramos informes temáticos, que son los informes defensoriales, nuestros reportes de agentía, los seguimientos de los informes defensoriales, en el que tratamos básicamente de establecer el objetivo, lo que para nosotros es importante delimitar, porque en función a eso es que precisamente vamos a volcar luego la institucionalidad en el seguimiento, en la supervisión del cumplimiento de eso que recomendamos de manera general a la entidad del Estado. Adicionalmente, como también lo han señalado, nosotros tenemos la obligación de presentar un informe anual al Congreso. Es un informe anual al Perú, a la sociedad en general, que se la tenemos que presentar al Congreso, en el que decimos qué hemos hecho con recursos, qué hemos hecho con el cumplimiento de nuestras obligaciones, qué dificultades hemos detectado y cuál es el nivel de colaboración que hemos identificado de parte de cada una de las entidades y dependencias del Estado.
Adicionalmente, intervenimos de manera, esto sí es un tema de excepción, intervenimos de manera excepcional en procesos judiciales o constitucionales. Cuando el nivel de afectación es tal que necesita necesariamente un impulso que las condiciones estructurales o las condiciones de hecho en la sociedad no están permitiendo que una persona y que la autoridad cumpla con no afectar el derecho, pero además con darle las condiciones necesarias, intervenimos en ciertos procesos judiciales y constitucionales. Por ejemplo, nosotros estuvimos involucrados con muchos de ustedes seguramente para que exista o se incorpore el delito de discriminación en el Código Penal. Cuando se logró el año 2005 que esto se incorpore al Código Penal, resulta que no se presentaba ninguna denuncia, ¿no? Entonces, tenemos la obligación de poder precisamente hacer uso de ese mecanismo y decirle, oye, esto tiene que tener un efecto concreto, un resultado concreto. Y presentamos la primera denuncia sobre discriminación, que fue contra una estudiante de un instituto a la que por una discapacidad en el lenguaje motora no se le permitían hacer prácticas preprofesionales porque la persona creía que, o el profesor creía que no estaba capacitada para eso. Y producto de eso es que este año ha habido la primera sentencia por discriminación en el Perú, en el caso Vilma Palma, ¿no? En el que por primera vez se ha sancionado, se ha confirmado esa sentencia, en el que se ha afectado el que se ha cometido un nivel de discriminación y que hay una condena concreta contra los profesores, pero además lo importante de esto es que además el juez penal al momento de sancionar y establecer un nivel de reparación dijo, y además el sector educación del cual dependen estos profesores que discriminaron a esta alumna son responsables solidarios de esta discriminación. Eso lo entendemos nosotros por no haber previsto, por no haber dado las condiciones para que esa discriminación, por ejemplo, no se produzca. Son algunos años. Lo lamentable está que no hay más denuncias por discriminación a pesar, y eso no quiere decir que en el Perú no se cometan este tipo de actos de comportamiento. Esos son las grandes. También podemos ejercer el tema de iniciativa legislativa, ciertamente. Estos son recursos que los utilizamos no de manera excepcional, pero sí cuando hemos agotado ya todos los medios y mecanismos y los esfuerzos institucionales por revertir la situación, y esta ya necesariamente requiere de un tema normativo en el cual ya las instituciones y las autoridades tengan que tener un nivel de responsabilidad. Y junto con eso podemos emitir estos pronunciamientos institucionales sobre temas específicos, promover la ratificación de convenios internacionales que versen con derechos humanos, etc. En fin, estos son a grandes rasgos el marco de actuación en el que está la Defensoría. Entonces, no podemos intervenir frente a afectaciones de derechos que estén siendo originados en conflictos entre particulares, por ejemplo, ¿no? O sea, los temas, por ejemplo, violencia familiar los intervenimos desde la mirada de supervisión de lo que el Estado tiene que hacer, pero si la agresión va entre padre y madre directamente en ese tipo de relación, por ejemplo, estamos prohibidos de intervenir. La ley no nos permite intervenir cuando hay ciertos actos de entes privados o particulares que se cometen, aunque esto hemos tratado de revertirlo en cierta medida cuando el acto de la entidad particular, la empresa o la institución específica en particular, sí afecta de grado sumo un derecho fundamental respecto del cual el Estado está en la obligación de intervenir. Ejemplo, un colegio particular que no quiere dejar estudiar a una persona, ¿no? O un niño, por la razón que fuere, VIH, ponerlo así, o porque es lesbiana, ¿no? O sea, cuando afecta el derecho a la educación, nosotros estamos en la obligación de decir, oiga, ustedes tienen que intervenir acá para que este colegio particular no sea irrazonable en que no permita a una persona o un niño afectar el derecho a educación. Pero igual, estas son, si se quiere, intervenciones muy finas, muy específicas que hay que detectarlas, pero en general, digamos, nuestra ley y el marco constitucional no nos permite entrar a ver los temas de afectaciones particulares, de entes particulares, entes privadas, etc., salvo cuando esté relacionado con, como les digo, afectación de un derecho fundamental en el cual el Estado tiene necesariamente un nivel de regulación o supervisión, o también cuando se trata del tema de servicios públicos, agua, energía eléctrica, teléfono,
Y por ahí hemos estado entrando, por ejemplo, en los temas particulares, por los temas de discriminación y consumo. No me permiten ingresar porque me han visto agarrado de la mano con mi pareja, que no es heterosexual, ¿no? Y no me dejan ingresar. En esos tipos de casos hemos estado interviniendo para que sea Indecopi la que supervise de que ese nivel de discrecionalidad de un establecimiento en particular no genere un nivel de afectación de derecho, ¿no? Pero son, digamos, áreas que eso hemos intentado un poco fomentarlas y desarrollarlas con mayor énfasis en estos últimos años. Considerando que hay muchas personas que efectivamente no pueden llegar a nuestras oficinas, nosotros tenemos 28 oficinas a nivel nacional, y ciertamente son pocas. Están en todas las capitales de departamento y algunos módulos que están en algunos lugares, provincias. Aquí en Lima tenemos 4 oficinas, en el Cono Este, el Cono Sur, el Cono Norte, la oficina del centro y nuestra oficina en el Callao. Hemos tratado también de implementar algunos mecanismos que nos permitan un nivel de actuación inmediata cuando la situación así lo requiere. Por ejemplo, hoy día a medianoche hay una intervención inusual de la policía y están llevándose a quien no deben detener, etcétera. Nosotros tenemos un servicio de emergencia, de turnos de emergencia que están las 24 horas del día, todos los días, y ahora se los voy a dejar los números, los celulares, etcétera, que son los que funcionan, o los que están ahí a disposición de la población en general. Tenemos una línea gratuita a nivel nacional, que es el 0800 15 170. Tenemos una atención de consultas y quejas vía chat, que funciona de 9 a 4 y media, de lunes a viernes, en el que ingresando a la página web de la Defensoría se pueden hacer ese tipo de consultas, se pueden hacer quejas también. Tenemos un sistema de recepción de quejas vía correo electrónico. El correo electrónico es centro de atención virtual @defensoria.gov.pe. También al final se lo voy a dejar a Gina para que pueda igual ayudarnos a hacer la difusión. Y tenemos estamos a raíz de las conversaciones que tuvimos con Marisabel Sedano y con Luisa Sanabria, hemos establecido, y eso queríamos consultarlo previamente con ustedes, la posibilidad de justamente determinar un código que nos permita tener una atención mucho más especial, porque valgan verdades, hay que tener un poco más de conocimiento, tener un poco más de sensibilidad respecto de ciertos tipos de circunstancias que quienes no conocemos no vamos a identificar para dar una atención conveniente. Cuando el problema se presenta a nivel de un establecimiento de salud, cuando tiene que hablar y sentarse el comisionado de la Defensoría a hacerle entender al médico, al ginecólogo, digamos, que efectivamente tienen que tener una atención con un protocolo distinto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes. Entonces, cuando se concurran ese tipo de quejas o casos, estamos evaluando la posibilidad, y eso depende finalmente de que ustedes nos digan qué factibilidad hay, ¿no? De implementar un código que nos permita mantener el nivel de reserva de la identidad de las personas. ¡Fuerza, lesbianas! ¡Arriba, lesbianas! ¡Nadie nos para! ¡Seguimos luchando! ¡Las calles tomando! ¡El triunfo alcanzando! ¡Fuerza, lesbianas! ¡Arriba, lesbianas! ¡Nadie nos para! ¡Seguimos luchando! ¡Las calles tomando!